Desde el principio de la humanidad, Dios ha hablado. No es un Dios lejano, ni un ser silencioso que observa desde las alturas sin involucrarse. Es un Padre que busca comunicarse con sus hijos. La Biblia no comienza con un hombre buscando a Dios, sino con un Dios que llama al hombre por su nombre. En el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, la voz de Dios no se apagó. Al contrario, se hizo presente. Génesis capítulo 3 dice: Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Y llamó Jehová Dios al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú? Génesis 3, 8 a 9. Esa pregunta no fue solo para Adán. Es una pregunta que resuena hoy, en medio del ruido, del caos, del pecado, del dolor. ¿Dónde estás tú? Desde el primer pecado, Dios no dejó de hablar. A Noé le habló en medio de una generación corrupta. A Abraham lo llamó a salir de su tierra. A Moisés lo sorprendió con una zarza ardiente. A Samuel lo despertó en la noche. A los profetas les puso palabra en la boca. Y a muchos les dio sueños, visiones, llamados, advertencias y consuelo. Y lo más poderoso es esto: cada vez que Dios hablaba, no era para entretener, era para transformar. Su voz no es ruido, su voz es dirección, es vida, es juicio, es esperanza. Pero con el tiempo, el corazón humano se volvió sordo. Sordo por el pecado, por el orgullo, por el miedo, por la rebeldía, por la distracción. ¿Y tú, que estás viendo este video, estás escuchando al Padre hoy? ¿Está tu corazón en silencio delante de Él? ¿O estás lleno de voces que compiten por tu atención? Hay muchas personas que dicen: Dios no me habla. Pero quizás el verdadero problema no es que Dios no hable, sino que no estamos escuchando. Jesús, el Hijo de Dios, lo dijo claramente: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Juan 8:47. El problema nunca fue el emisor, fue la disposición del oyente. Cuando el corazón está endurecido, la voz del Padre se pierde. Cuando el alma está rendida, su voz se vuelve clara. Y te hago una pregunta que puede cambiar tu vida. ¿Qué cosas te están impidiendo escuchar la voz del Padre? ¿Estás viviendo en desobediencia? ¿Estás corriendo sin frenar? ¿Estás lleno de ruido, pero vacío de paz? Hoy, Dios sigue hablando. Y no necesitas escuchar una voz audible desde el cielo para saberlo. Necesitas un corazón humilde y dispuesto. Hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3:15. No se trata de si Dios está hablando. Se trata de si tú estás escuchando. Dios, nuestro Padre Celestial, habló muchas veces a través de profetas, visiones y señales. Pero en el tiempo señalado envió a su Hijo, un hombre nacido de mujer, lleno del Espíritu, obediente hasta la muerte. Y ese Hijo, Jesús, también habló. Y cuando Jesús hablaba, la atmósfera cambiaba. Él no enseñaba como los maestros religiosos. Sus palabras tenían peso, tenían autoridad, tenían compasión, pero también verdad. Tenían ternura, pero también corrección. Tenían poder, pero sobre todo tenían propósito. Jesús no vino a hacer ruido, vino a traer la voz del Padre a los corazones. La Biblia dice en Juan 12:49: Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Jesús no vino a inventar un mensaje, vino a transmitir el mensaje del cielo. Cada palabra que salió de sus labios fue una semilla de vida, de justicia, de salvación. Cuando el Hijo de Dios hablaba, el mar se detenía. Calla, enmudece. Y el viento obedecía. Marcos 4:39. Cuando hablaba, los muertos se levantaban. ¡Lázaro, ven fuera! Y la muerte soltaba a su presa. Juan 11:43. Cuando hablaba, los pecadores caían de rodillas. Tus pecados te son perdonados. Y las cadenas del alma se rompían. Lucas 7:48.
Jesús no gritaba para ser escuchado. Sus palabras atravesaban corazones endurecidos. Pero no todos oyeron su voz con fe. Algunos escucharon con oídos físicos, pero no con el corazón. Jesús dijo: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Juan 10:27. No dijo que todos lo escucharían, sino que los que son del Padre sí reconocerían su voz a través del Hijo. Hoy, muchos aún se preguntan si Jesús puede hablar. Y yo te digo con certeza: sí, el Hijo de Dios sigue hablando. A través de su palabra, por medio de su Espíritu, en lo profundo de tu conciencia, en las oraciones, en la voz de un hermano, en un versículo que arde en tu alma. La gran pregunta es: ¿estás escuchando con fe o solo con curiosidad? ¿Estás reconociendo al Hijo como aquel que fue enviado por el Padre? ¿O estás dejando pasar su voz entre tantas otras? Si hoy escuchas su llamado, no lo ignores. Porque sus palabras no son solo para reflexionar, son para obedecer, para levantarte, para sanar, para creer, para vivir. Vivimos en un mundo lleno de ruido, voces por todos lados, en las redes, en los medios, en la mente, en el corazón, voces que prometen, que amenazan, que confunden, que seducen. Y a veces, en la intimidad, en la soledad, o incluso en la oración, una voz parece hablar con fuerza. Tal vez no sea una voz audible, tal vez es un pensamiento que no parece tuyo, una impresión tan clara que no puedes ignorar. Y entonces te preguntas: ¿fue Dios? ¿Fue mi mente? ¿Fue algo más? Déjame decirte algo con claridad y amor. Escuchar voces no siempre es señal de locura, ni necesariamente de espiritualidad. Lo que importa no es si se oye algo, sino de dónde viene esa voz y hacia dónde te lleva. La Biblia nos muestra que Dios ha hablado muchas veces, de formas extraordinarias. Habló desde una zarza, desde una nube, desde el cielo. Habló por medio de ángeles, por medio de sueños, por medio de un burro. Pero también nos advierte que hay otras voces. La voz del enemigo, la voz del engaño, la voz del orgullo, la voz del temor. Por eso, el apóstol Juan escribe con sabiduría: «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios». Primera de Juan 4:1. No todo lo que suena espiritual viene del Padre. No todo lo que se siente profundo viene del cielo. Hoy en día, hay creyentes sinceros que sienten que Dios les habla, pero también hay quienes, sin saberlo, están siendo confundidos por voces que no vienen de Él. Discernir es vital. Y aquí va una verdad importante: Dios nunca se contradice. Si una voz te aleja de su palabra, no es de Dios. Si una voz te impulsa al pecado, a la división, a la exaltación del yo, no es el Espíritu Santo. Si una voz trae condenación sin redención, no es la voz del Padre. Si una voz despierta miedo paralizante en lugar de fe, examínala. Dios habla con poder, pero también con paz. Dios puede corregirte, pero siempre con amor. Dios puede confrontarte, pero jamás te destruirá. Por eso te hago una pregunta clave. ¿Estás probando las voces que escuchas? ¿O estás creyendo cualquier impresión como si viniera de lo alto? El discernimiento no es desconfianza, es protección. Es la manera en que un hijo sabio escucha con el corazón abierto, pero con la Biblia en la mano. Antes de actuar, antes de hablar, antes de decir Dios me dijo, asegúrate de que fue Él realmente, porque no hay honra más grande que obedecer su voz. Pero tampoco hay peligro más grande que seguir una voz que no vino del cielo. Si hay algo que puede cambiar el rumbo de una vida, es una voz. Una voz que se oye en el momento justo. O una voz que te engaña cuando estás más vulnerable. No todas las voces que suenan dentro tuyo vienen de Dios. Y tampoco todo pensamiento profundo, emocional o espiritual
es necesariamente la guía del Espíritu Santo. Algunas voces parecen sabias, pero llevan al error. Otras suenan amorosas, pero conducen al pecado. El enemigo también sabe hablar. En el principio le habló a Eva, y no lo hizo con gritos, lo hizo con sutileza, con media verdad, con palabras atractivas, pero esa voz trajo muerte. Por eso es tan importante aprender a distinguir. Jesús, el Hijo de Dios, lo advirtió. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Juan 10:10. Y antes dijo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Hay voces que quieren colarse en tu alma como ladrones, y no se anuncian como oscuridad. Se disfrazan de luz. Pablo también nos advierte. Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11:14. Eso quiere decir que no siempre lo engañoso se nota a simple vista. Por eso, todo lo que oímos, lo que sentimos, lo que creemos, debe pasar por el filtro de la palabra de Dios. No hay experiencia espiritual más importante que estar anclado a la verdad. Porque aunque alguien diga, escuché una voz que me habló con poder, si esa voz contradice lo que el Padre ya ha dicho, no es de Él. Y aquí va un principio que puede ayudarte a discernir. La voz de Dios nunca te alejará del carácter de Jesús, su Hijo. Nunca te llevará al ego, a la violencia, al descontrol, a la arrogancia, al juicio sin gracia. La voz del Padre siempre trae fruto: paz, gozo, arrepentimiento, obediencia, humildad, restauración. Por eso, si estás escuchando voces que te llenan de desesperación, de odio, de orgullo, de culpa constante, de violencia o de confusión, detente. No sigas esas voces. No las aceptes sin filtrarlas. No te entregues a algo solo porque suena espiritual. Recuerda, Dios no es autor de confusión, sino de paz. 1 Corintios 14:33. Y Jesús dijo que los suyos oirían su voz y lo seguirían. No se trata de oír cualquier voz, sino de seguir la correcta. ¿Y tú? ¿Estás evaluando lo que oyes o simplemente dejándote llevar? ¿Estás prestando atención a la dirección, al fruto, al espíritu detrás de cada voz? En tiempos donde tantas voces claman atención, distinguir bien no es una opción. Es un acto de sabiduría espiritual. Muchos creen que Dios ya no habla, que lo hizo en la antigüedad, con los patriarcas, con los profetas, con los apóstoles, pero que ahora ha guardado silencio. Pero la verdad es esta: Dios sigue hablando. No con estruendos, no siempre con voces audibles, ni con luces desde el cielo. Pero habla. Habla al corazón sensible. Habla al espíritu dispuesto. Habla al Hijo que se acerca con reverencia y fe. El libro de Hebreos nos recuerda algo esencial. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hebreos 1:1-2. Y aunque el Hijo de Dios ya no está físicamente entre nosotros, su voz permanece. ¿Cómo la escuchamos? ¿Cómo nos habla el Padre hoy? Aquí hay señales claras y bíblicas. 1. Dios habla a través de su palabra escrita. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119:105. La Biblia no es solo un libro. Es la voz viva del Padre expresada en letras. Cada página está impregnada de su carácter, de su voluntad, de su sabiduría. Cuando abres la Escritura con hambre espiritual, Dios te habla. 2. Dios habla por medio del Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan 16:13. El Espíritu Santo no vino a entretenernos con emociones, vino a guiarnos. Vino a recordarnos lo que Jesús enseñó, a convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando estás en comunión con Él, su voz se hace clara. Su guía es inconfundible.
Tercero, Dios habla por medio de la oración sincera. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. La oración no es un monólogo, es un diálogo sagrado. Cuando oras con humildad, con honestidad, con dependencia, Dios responde. Tal vez no con palabras audibles, pero sí con convicciones internas, con paz, con dirección, con un versículo que arde en el alma. 4. Dios puede hablar por medio de personas justas y piadosas, como lo hizo con Natán frente a David, o con Felipe, cuando el Espíritu le dijo, acércate y júntate a ese carro. Hechos 8:29. Dios puede usar a alguien para darte una palabra oportuna, una exhortación, un consejo. Por eso, rodearse de personas espirituales, maduras, alineadas con la palabra, es una de las formas de mantenerse en el camino correcto. 5. Dios puede hablar por medio de circunstancias. A veces, el cierre de una puerta es una palabra, una interrupción, un silencio, una pérdida. Pueden ser el marco donde el Padre nos llama a ver algo que antes ignorábamos. Pero recuerda algo clave. Dios nunca se contradice a sí mismo. Ninguna voz, circunstancia o palabra de otro tendrá autoridad si va en contra de lo que ya está revelado en su palabra. Por eso, si crees que Dios te está hablando, hazte estas preguntas. ¿Esta palabra me lleva a obedecer más a Dios? ¿Refleja el carácter del Hijo que Él envió? ¿Trae fruto espiritual? ¿Paz, humildad, fe, arrepentimiento? ¿Es coherente con las Escrituras? Dios no dejó de hablar. Tal vez lo que ha pasado es que nosotros hemos dejado de escuchar. Hablar de voces puede despertar miedos, prejuicios o incluso burlas. Porque en nuestro mundo, cuando alguien dice, escucho voces, muchos automáticamente lo asocian con locura, con enfermedad, con algo que debe callarse. Pero como hijos de Dios, no podemos mirar esto solo desde una perspectiva clínica, ni solo desde lo espiritual. Necesitamos sabiduría, necesitamos discernimiento y sobre todo, necesitamos compasión. Hay personas con profundas experiencias espirituales que han oído palabras que transformaron sus vidas. Y hay otras que han sido atrapadas por pensamientos oscuros, destructivos, que no vienen de Dios y que necesitan ayuda urgente. Y aquí está la verdad que debemos abrazar. La salud mental y la vida espiritual no son enemigas. Son dimensiones que Dios cuida, que Dios redime y que Dios puede sanar. La Biblia está llena de personas que oyeron voces. La voz del Padre, la voz de ángeles, incluso la voz del enemigo, y muchas veces esas voces marcaron un antes y un después en sus vidas. Pero también hay momentos donde el ser humano, en su fragilidad, puede confundir su propio pensamiento con una voz externa. Y eso no lo hace menos amado por Dios. Solo lo hace más necesitado de guía, de compañía, de verdad y de restauración. A veces, el alma herida necesita un pastor. Y otras veces, también necesita un médico. Y en ambas, Dios puede usar a sus siervos para sanar, restaurar y traer paz. El error está en irse a los extremos. Hay quienes creen que todo lo espiritual es enfermedad, y hay quienes piensan que toda voz es divina. Ambas posturas son peligrosas, porque hay personas que sufren trastornos mentales y necesitan atención profesional, sin culpa ni vergüenza. Y también hay personas que han oído con claridad una palabra del cielo y han sido levantadas por ella. Y aquí, como iglesia, tenemos una gran responsabilidad. No juzgar, no minimizar, no exagerar, sino caminar con el discernimiento que da la palabra y con el amor que enseña el Hijo de Dios. Si tú estás escuchando voces que te llevan al temor, a la destrucción, a pensamientos suicidas, al aislamiento, al pecado, eso no es de Dios. Y necesitas ayuda. No estás solo. No estás loca. No estás perdido. Hay esperanza. Hay salida. Y si tú has tenido una experiencia espiritual profunda, donde una palabra trajo luz, consuelo o dirección,
también necesitas ser guiado, afirmado y pastoreado. Porque aún lo que viene del cielo, si no se acompaña con madurez, puede volverse confuso. Por eso, te invito a que no camines solo. Busca consejo sabio, ora con otros, examina las voces a la luz de la Escritura, habla con quienes te aman de verdad y están anclados en la fe. Dios no desprecia tu lucha. Él te quiere entero, cuerpo, alma y espíritu. Escuchar una voz cuando nadie está hablando puede ser desconcertante. Puede generar temor, confusión, incertidumbre. Pero también puede despertar algo profundo. Una pregunta que arde por dentro. ¿Y si fue Dios quien me habló? Ahora bien, tanto si esa voz trajo consuelo como si trajo temor, tanto si te dio dirección como si te inquietó, es fundamental saber qué hacer. Dios no quiere que vivas confundido. Tampoco quiere que niegues lo que estás viviendo. Quiere guiarte con seguridad, paso a paso. Aquí te comparto pasos seguros que puedes seguir si escuchas una voz y no sabes qué hacer con eso. 1. Ora con humildad y sinceridad. Lo primero que debes hacer es ir a la presencia del Padre. No huyas. No reprimas. No tomes decisiones apresuradas. Ora con honestidad. Dile lo que oíste, cómo te sentiste, qué piensas. Abre tu corazón como un hijo que necesita guía. Recuerda lo que dice Jeremías 33:3. Clama a mí, y yo te responderé. 2. Examina la voz a la luz de la palabra. Toda experiencia espiritual debe ser evaluada con la Escritura. Pregúntate, ¿lo que oí concuerda con el carácter de Dios? ¿Se alinea con las enseñanzas del Hijo que Él envió? ¿Me lleva a la fe, a la obediencia, al arrepentimiento, al amor? Si la voz te impulsa al pecado, a la rebeldía, al orgullo, al temor constante, no viene del cielo. 3. Busca consejo sabio y espiritual. No guardes la experiencia en soledad. Busca a alguien maduro en la fe, un pastor, un líder con integridad, alguien que te ame lo suficiente como para decirte la verdad con ternura. Recuerda que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Proverbios 11:14. 4. Evalúa el fruto que produce esa voz. Jesús enseñó que se conoce el árbol por sus frutos. Si una voz te lleva a la paz, al perdón, a la humildad, a la transformación interior, es probable que haya venido del Padre. Pero si te lleva a la ansiedad, al juicio, al miedo, a la autodestrucción o al aislamiento, necesitas parar, orar y discernir. 5. Espera en Dios con confianza. No todas las respuestas son instantáneas. A veces Dios confirma con el tiempo. A veces una voz verdadera se revela como tal por su fruto duradero. Y otras veces, una emoción fuerte se disipa en silencio cuando no tiene raíz en la verdad. No te apures. Espera con fe. Descansa en que Dios no es confusión, sino claridad. Y si en este momento estás escuchando algo que no sabes cómo manejar, y eso te ha traído angustia o temor, quiero decirte esto con todo mi corazón. No estás solo. El Padre te ama. Jesús, su Hijo, intercede por ti, y el Espíritu Santo quiere guiarte. Entrega todo pensamiento, toda voz, toda duda, a los pies del Padre. Entrégalo todo y quédate en paz. Quizás mientras escuchabas este mensaje, sentiste que algo se movía dentro de ti. Tal vez te diste cuenta de que has estado confundido, abrumado por voces, pensamientos o emociones que no sabías cómo interpretar. Tal vez sentiste miedo o una necesidad urgente de escuchar con claridad al Padre. Si es así, quiero invitarte a hacer una pausa conmigo y orar juntos. Esta oración no es un ritual, no es una repetición vacía. Es un momento íntimo, sincero, entre tú y el Dios que te creó. El Dios que te conoce, el Dios que te llama, el Dios que todavía habla y que quiere hablarte a ti. Ora conmigo, desde donde estés, con tus palabras o con las mías. Lo importante es que abras tu corazón.
Hagamos juntos esta oración. Padre amado, en este momento me acerco a ti con reverencia, con humildad y con el anhelo profundo de escuchar tu voz. Sé que has hablado desde el principio y sé que sigues hablando hoy. Tal vez muchas veces no supe distinguir tu voz de mis pensamientos, de mis temores o de tantas otras voces que me rodean. Pero hoy quiero aprender a oírte. No quiero vivir confundido. No quiero seguir perdido. Quiero escucharte a ti. Y solo a ti. Padre, te reconozco como el único Dios verdadero. Y creo que enviaste a tu Hijo, Jesucristo, para enseñarnos el camino de vuelta a ti. A través de Él, quiero vivir. A través de Él, quiero aprender a obedecer tu palabra. Espíritu Santo, llena mi mente con luz. Apaga todo ruido que no viene del cielo. Y despierta en mí un corazón sensible, dispuesto, obediente. Guíame cuando no entienda. Confírmame cuando dudes. Y dame paz, aun cuando el mundo me grite lo contrario. Padre, en tus manos entrego cada pensamiento, cada duda, cada voz que no logro discernir. Me rindo a tu verdad. Me refugio en tu presencia. Habla, Padre, que aquí estoy, dispuesto a escucharte. Hoy y cada día. Amén. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Tal vez este mensaje fue la respuesta a una oración que hiciste en silencio, o quizás fue la confirmación de algo que venías sintiendo en lo profundo del alma. Dios sigue hablando. Y lo más glorioso es que no habla a multitudes anónimas, habla a personas, por su nombre. Habla a corazones sinceros, habla al que tiene hambre de verdad, habla al que está dispuesto a escuchar y obedecer. Hoy, si escuchaste su voz, no endurezcas tu corazón, no vuelvas a la rutina como si nada hubiera pasado. Porque cuando el Padre llama, es para transformar, para salvar, para guiar. Jesús no vino a imponerte una religión, vino a reconciliarte con el Dios que te creó, a mostrarte cómo vivir, a enseñarte a caminar en obediencia, en fe, en verdad. Por eso hoy te animo, si sentiste que este mensaje te habló, no lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien que también necesita escuchar la voz del Padre. Déjanos un comentario y cuéntanos qué fue lo que más te tocó. Suscríbete a este canal si todavía no lo hiciste y activa la campana para no perderte lo que viene. Aquí encontrarás mensajes que edificarán tu fe y te ayudarán a caminar cada día más cerca de Dios. Y si estás atravesando una etapa de confusión, angustia o lucha espiritual, recuerda esto: Dios no está lejos. Él te ve, Él te escucha, y Él quiere hablarte, con amor, con verdad, con poder. No calles su voz, no apagues el fuego que despertó en tu interior. Levántate, responde, y sigue caminando en fe. Gracias por estar aquí. Gracias por abrir tu corazón. Y gracias por ser parte de esta comunidad que cree, que escucha y que busca caminar en obediencia a la voz del Padre. Nos vemos en el próximo mensaje. Que Dios te bendiga y que su voz te guíe cada día con claridad.